¿Cómo se puede sobrevivir cuando la tierra misma conspira contra ti? En Mesopotamia, el lugar donde nacieron las ciudades, el sol quema como fuego, los ríos traen vida y también destrucción. Pero fue justo ahí, entre el Tigris y el Éufrates, donde el ser humano decidió desafiar a la naturaleza, construir templos para los dioses y fundar la primera civilización de la historia. En este video descubrirás cómo nuestros antepasados convirtieron un infierno natural en la cuna del mundo moderno. Quédate hasta el final, porque la historia de Mesopotamia no solo es una lección de resistencia, es una advertencia sobre el precio de domar a la naturaleza. Al amanecer, el sol se eleva sobre la vasta llanura aluvial, iluminando primero las puntas de los zigurats que se alzan como montañas artificiales sobre el horizonte plano. El calor comienza a vibrar sobre la tierra mientras los agricultores ya están en los campos, trabajando el suelo negro y fértil dejado por las últimas inundaciones. Esta tierra, Mesopotamia, la tierra entre ríos, es un regalo y un desafío constante. Hace apenas 5000 años, en lo que hoy conocemos como el sur de Irak, los primeros sumerios establecieron asentamientos permanentes que gradualmente evolucionaron en ciudades-estado como Uruk, Ur y Eridu. Estos pioneros urbanos aprovecharon la fertilidad única de la llanura aluvial para producir excedentes agrícolas que permitieron algo revolucionario: una sociedad donde no todos necesitaban dedicarse a la producción de alimentos. Así nacieron los primeros artesanos, sacerdotes, soldados y sí, escribas como yo. A diferencia del fértil valle del Nilo, con sus inundaciones predecibles, nuestra tierra siempre ha sido caprichosa. Los ríos Tigris y Éufrates pueden traer tanto vida como muerte. Sus aguas, que descienden desde las montañas del norte, pueden convertirse en torrentes violentos en primavera, arrasando todo a su paso, o pueden menguar hasta casi desaparecer durante las secas estaciones de verano. Adaptarse a estos extremos forjó el carácter resiliente de nuestro pueblo. Con el paso de los siglos, donde los sumerios sentaron las bases, otras culturas construyeron y expandieron. Los acadios bajo Sargón crearon el primer imperio. Los babilonios, bajo Hammurabi, codificaron las leyes. Y los asirios extendieron su control militar por toda la región. Cada una de estas civilizaciones añadió capas a nuestra historia compartida, pero todas enfrentaron el mismo desafío fundamental: cómo sobrevivir en una tierra donde la naturaleza podía ser tan generosa como cruel. Si miras desde lo alto, como los dioses, verías un paisaje transformado por manos humanas, canales de irrigación que se extienden como venas desde los ríos principales, campos cuadriculados meticulosamente cultivados, ciudades amuralladas que surgen como islas de orden en el caos natural y caminos que conectan estos centros de civilización. Esta red, tejida a lo largo de milenios, representa la primera gran victoria de la humanidad sobre un entorno que inicialmente parecía destinado a frustrar nuestros esfuerzos. El sol apenas asoma por el horizonte cuando Enlil-nasir, maestro de canales, reúne a su equipo de trabajadores en las afueras de Nippur. El nivel del río ha bajado 3 dedos desde ayer, anuncia con preocupación en su voz. Necesitamos extender el canal norte otros 100 codos antes de que llegue el calor del verano. Los hombres asienten en silencio, conociendo bien las consecuencias del fracaso: campos secos, cosechas perdidas, hambre. El agua es la sangre vital de Mesopotamia. Sin ella, nuestras ciudades serían apenas pueblos de barro secándose bajo el sol implacable. Nuestros antepasados comprendieron esto desde el principio y desarrollaron el sistema de irrigación más sofisticado que el mundo había visto hasta entonces: una compleja red de canales principales, secundarios y terciarios transportaba agua del río a cada parcela de tierra cultivable.
Este sistema no era solo una maravilla técnica, era una hazaña social que requería coordinación, mantenimiento constante y un sistema de gobierno efectivo. Observo a Enlil Nasir trazar líneas en la tierra húmeda, calculando la pendiente necesaria para que el agua fluya suavemente. Los mesopotámicos no solo construyeron canales, inventaron herramientas esenciales como el shaduf, un sistema de contrapeso que permite elevar agua a niveles más altos, y la noria, que utiliza la corriente del río para elevar agua continuamente. Estas innovaciones multiplicaron la capacidad agrícola de nuestra tierra. El mantenimiento de este sistema hidráulico era una responsabilidad comunal. Cada año, durante la temporada baja, todos los hombres capaces debían contribuir al desasolve de canales, reparación de diques y construcción de nuevas extensiones. Los registros de arcilla que guardo en el templo detallan meticulosamente cuántos trabajadores aportó cada aldea, cuántos días trabajaron y qué raciones recibieron. Este trabajo comunitario era tan esencial para nuestra supervivencia que incluso las leyes de Hammurabi establecían severos castigos para quienes descuidaran sus responsabilidades hidráulicas. Sin embargo, este dominio sobre el agua tuvo un costo a largo plazo que nuestros antepasados no pudieron prever. Siglos de irrigación intensiva han dejado sales en el suelo, reduciendo gradualmente su fertilidad. En algunas regiones del sur, los campos que una vez produjeron abundante cebada ahora están blanqueados por la sal y abandonados. Es un recordatorio de que incluso las soluciones más ingeniosas pueden crear nuevos problemas para las generaciones futuras. El anciano Utanapishtim se sienta junto al fuego, rodeado de niños con ojos abiertos de asombro. Entonces, los dioses decidieron destruir a la humanidad con un gran diluvio, narra con voz grave. Pero Ea, el dios de la sabiduría, me susurró a través de las paredes de mi casa de cañas, advirtiéndome que construyera un barco enorme para salvar a mi familia y a las criaturas de la tierra. Este relato del diluvio no es solo un mito para entretener a los niños. Es una memoria colectiva de eventos reales que han marcado nuestra historia. Las grandes inundaciones son parte de la vida mesopotámica. Casi cada generación experimenta al menos una de proporciones catastróficas. Cuando el Tigris y el Éufrates se desbordan simultáneamente en primavera, alimentados por el deshielo de las montañas lejanas, pueden convertir la llanura entera en un mar interior. Los arqueólogos han encontrado evidencia de estas devastadoras inundaciones. En Ur, el equipo de Sir Leonard Woolley descubrió una capa de sedimento limpio de casi 3 metros de espesor, separando claramente 2 periodos de ocupación humana. Esta capa data aproximadamente del 2900 a.C., coincidiendo con el periodo en que se cree que se originaron las primeras versiones del mito del diluvio. Pero lo más impresionante no es el diluvio mismo, sino cómo nuestras civilizaciones se recuperaron de tales catástrofes. Después de cada gran inundación, los mesopotámicos reconstruían, a menudo elevando los nuevos asentamientos sobre los escombros de los antiguos, creando los tels, o colinas artificiales que hoy puntúan el paisaje. Este ciclo de destrucción y reconstrucción forjó una mentalidad resiliente y una arquitectura adaptativa. El mito del diluvio, preservado en múltiples versiones, la sumeria de Siusudra, la acadia de Atrahasis y finalmente la de Utanapishtim, en la epopeya de Gilgamesh, cumple varias funciones vitales en nuestra sociedad. No solo explica fenómenos naturales devastadores, sino que también transmite lecciones prácticas sobre la preparación ante desastres y reflexiones filosóficas sobre la relación entre humanidad y dioses.
La advertencia es clara. Respeta las fuerzas de la naturaleza y vive en armonía con los ciclos naturales. El calor del verano golpea como un martillo sobre la llanura. Inshushinak, cabeza de familia, mira con preocupación el horizonte. El río Éufrates se ha retirado más de lo habitual, dejando amplios bancos de lodo agrietado. Los campos de cebada que hace solo unas semanas prometían una cosecha abundante, ahora muestran tallos amarillentos y granos escasos. Tendremos que abrir el granero de emergencia, murmura a su esposa mientras calcula mentalmente cuánto tiempo podrán estirar sus reservas. Si las inundaciones son un desastre súbito y dramático, las sequías son su contraparte lenta y agónica. En los años en que los ríos bajan más de lo normal, o cuando la distribución de agua se ve interrumpida por conflictos entre ciudades, estado río arriba, la amenaza del hambre se cierne sobre toda la comunidad. Los registros cuneiformes dan testimonio de estos periodos de escasez, el año en que el Éufrates se retiró y las madres vendieron a sus hijos por grano. Nuestros antepasados desarrollaron múltiples estrategias para enfrentar estas crisis recurrentes. La primera y más básica fue el almacenamiento meticuloso. Cada familia mantenía silos domésticos, generalmente grandes vasijas de cerámica, enterradas parcialmente en el suelo para mantener el grano fresco. A nivel comunitario, los templos y palacios mantenían enormes graneros que funcionaban como reserva estratégica y sistema de redistribución en tiempos de necesidad. La diversificación fue otra estrategia clave. Aunque la cebada era el cultivo principal, los agricultores mesopotámicos también cultivaban trigo, mijo, legumbres, dátiles y diversos vegetales. Esta variedad no solo proporcionaba una dieta más equilibrada, sino que también distribuía el riesgo, ya que diferentes cultivos responden de manera distinta a condiciones adversas. Complementando la agricultura, la caza y la pesca en los marjales proporcionaban proteínas adicionales cuando los campos fallaban. La última línea de defensa contra el hambre era la ayuda mutua y el comercio. Las tablillas de arcilla preservadas en los archivos de los templos registran préstamos de emergencia de grano, con intereses que variaban según la severidad de la crisis. Los mercaderes viajaban lejos para importar alimentos de regiones menos afectadas, aunque a precios elevados. En las peores hambrunas, familias enteras migraban hacia áreas más fértiles, esperando regresar cuando las condiciones mejoraran. Estas adaptaciones, aunque imperfectas, permitieron a la civilización mesopotámica persistir durante milenios a pesar de ciclos recurrentes de abundancia y escasez. ¿Cómo era despertar cada día en una de las primeras ciudades del mundo? El sol apenas colorea el horizonte cuando ya las calles estrechas de Uruk comienzan a cobrar vida. Los panaderos encienden sus hornos de barro, los alfareros preparan sus tornos y las puertas de la ciudad se abren para dar paso a campesinos que traen sus productos. Desde mi posición elevada en la torre del templo, puedo ver toda la ciudad como un organismo vivo que respira al ritmo del sol y las estaciones. Las ciudades mesopotámicas fueron una revolución en la forma en que los humanos vivíamos. Por primera vez, miles de personas convivían en un espacio relativamente pequeño, protegido por imponentes murallas. Estas no eran simples agrupaciones de casas, sino ecosistemas sociales complejos, diseñados para maximizar la supervivencia colectiva. En el centro se alzaba siempre el Sigurat, una montaña artificial que conectaba la tierra con el cielo, hogar de los dioses y almacén de los excedentes agrícolas que sostenían a toda la población. La vida urbana estaba estrictamente jerarquizada. En la cúspide, el rey, Lugal,
o el sumo sacerdote, mediaba entre dioses y humanos, asegurando la protección divina a cambio de ofrendas y rituales. Bajo ellos, los escribas como yo, sacerdotes menores, soldados y administradores, formábamos la élite educada. La mayoría de la población consistía en artesanos especializados, alfareros, metalúrgicos, tejedores, carpinteros y constructores. En la base de la pirámide social estaban los trabajadores no especializados y esclavos, muchos de ellos prisioneros de guerra o personas esclavizadas por deudas. Las viviendas reflejaban esta jerarquía social. Mientras recorro los barrios de la ciudad, paso de las mansiones espaciosas con patios internos cerca del templo, a las casas modestas de artesanos organizadas en barrios según su oficio, hasta llegar a las chozas de cañas y barro en la periferia. A pesar de estas diferencias, todas las viviendas compartían un diseño adaptado al clima extremo. Paredes gruesas para aislar del calor, techos planos para dormir en las noches calurosas y habitaciones organizadas alrededor de un patio central que proporcionaba luz y ventilación. La ciudad no era solo un lugar para vivir, sino un sistema de supervivencia en sí mismo. Los graneros públicos servían como seguro contra hambrunas. Las murallas protegían contra invasores. Los mercados facilitaban el intercambio de bienes esenciales. Y los templos coordinaban grandes proyectos como canales de irrigación o la construcción de edificios públicos. Este sistema urbano, aunque desigual y a veces opresivo, permitió un nivel de seguridad, especialización y desarrollo cultural imposible en las comunidades nómadas o en pequeñas aldeas agrícolas. La ciudad mesopotámica fue el primer gran experimento en convivencia masiva, y su éxito durante milenios demuestra cuán efectivo fue como estrategia de supervivencia colectiva. El Salón de Justicia rebosa de gente mientras Naram Sin, un comerciante acusado de usar pesas falsas en el mercado, se arrodilla temblando ante los jueces. El primer juez señala la estela de piedra donde está inscrito el código de Hammurabi. La ley es clara. Quien defrauda en el peso o medida deberá pagar 30 veces el valor defraudado. Si no puede pagar, será ejecutado. El silencio es absoluto mientras el acusado espera su sentencia. El establecimiento de leyes escritas fue una innovación crucial para la supervivencia de sociedades complejas como la mesopotámica. Antes del famoso Código de Hammurabi, aproximadamente 1754 a.C., existieron otros códigos como el de Ur-Nammu y el de Lipit Ishtar, todos intentando establecer reglas claras para resolver conflictos en comunidades donde miles de personas interactuaban diariamente. Estas leyes no eran simplemente instrumentos de control social, eran mecanismos de supervivencia que prevenían que los conflictos internos debilitaran a la comunidad frente a amenazas externas. El Código de Hammurabi, con sus 282 leyes talladas en una estela de diorita negra, se presentaba como un regalo divino. En la parte superior de la estela, Hammurabi recibe las leyes directamente del dios Shamash, legitimando así su autoridad. Este código abordaba aspectos fundamentales para la supervivencia: la protección de la propiedad, la gestión del agua, la integridad de la familia y el comercio justo. Muchas leyes se centraban específicamente en aspectos agrícolas. Si un agricultor no mantenía sus diques y causaba inundaciones en campos vecinos, debía compensar por los cultivos perdidos. Si alguien robaba herramientas de irrigación, enfrentaba severos castigos. La aplicación de estas leyes era tan importante como su contenido. Los juicios eran públicos, servían como lecciones para toda la comunidad y reforzaban los valores fundamentales de la sociedad.
Los juramentos ante los dioses, las declaraciones de testigos y las pruebas físicas determinaban el resultado. En algunos casos, cuando no había suficiente evidencia, se recurría al juicio divino. El acusado debía someterse a pruebas como sumergirse en el río, bajo la creencia de que los dioses protegerían al inocente. Lo más notable del sistema legal mesopotámico era su pragmatismo. Aunque muchas penas parecen brutales, bajo estándares modernos, mutilaciones y ejecuciones eran comunes, el sistema priorizaba la estabilidad social y la prevención. Además, ya incorporaba conceptos sorprendentemente avanzados como distintos grados de intencionalidad, circunstancias atenuantes y la documentación escrita de contratos y sentencias. Estos registros legales en tablillas de arcilla nos permiten hoy comprender cómo las primeras sociedades urbanas desarrollaron mecanismos formales para resolver conflictos, adaptándose así a los desafíos únicos de la convivencia a gran escala. Cómo transformaron simples herramientas el destino de la humanidad. En el taller de Dumuzi, el herrero, el fuego ruge mientras el metal se vuelve incandescente. Con movimientos precisos desarrollados a lo largo de décadas, martilla una hoja de bronce que pronto se convertirá en un arado. Este arado cultivará 10 veces más tierra que los viejos de madera, explica con orgullo a su aprendiz. Con él, una familia puede alimentar a toda una aldea. La historia de la supervivencia mesopotámica es inseparable de sus innovaciones tecnológicas. El arado tirado por bueyes multiplicó la productividad agrícola, permitiendo que menos personas produjeran alimento para muchas más. Este excedente fue el combustible que alimentó toda nuestra civilización, liberando manos y mentes para especializarse en oficios, arte, escritura y administración. Sin esta herramienta fundamental, las ciudades simplemente no habrían sido posibles. Igualmente revolucionaria fue la invención de la rueda alrededor del 3500 a.C., lo que comenzó como un simple disco de arcilla para alfareros, se transformó en el componente esencial de carros que transportaban mercancías y soldados. La rueda cambió fundamentalmente la escala de la civilización mesopotámica, permitiendo el movimiento eficiente de recursos entre ciudades distantes y expandiendo las redes comerciales hasta regiones remotas como Anatolia o el Valle del Indo. Quizás la innovación más distintiva de Mesopotamia fue la escritura cuneiforme. Mientras recorro la casa de tablillas, veo a jóvenes aprendices de escriba presionando cuidadosamente cañas cortadas sobre arcilla húmeda. Lo que comenzó como un sistema simple para registrar transacciones comerciales evolucionó hacia una herramienta capaz de capturar el pensamiento humano en toda su complejidad. La escritura permitió algo revolucionario: la transmisión precisa de conocimiento a través del tiempo y el espacio. Gracias a ella, las técnicas agrícolas exitosas, los tratamientos médicos efectivos y los conocimientos astronómicos podían preservarse y compartirse, acelerando enormemente el desarrollo colectivo. La metalurgia representó otro salto tecnológico crucial. La transición del cobre al bronce, una aleación de cobre y estaño, proporcionó herramientas y armas más duraderas y efectivas. La búsqueda de metales fomentó extensas redes comerciales, ya que estaño y cobre rara vez se encontraban en las mismas regiones. Estas redes no solo intercambiaban materiales, sino también ideas y técnicas, creando un efecto multiplicador en la innovación. El dominio mesopotámico de la metalurgia proporcionó ventajas decisivas, tanto en la producción agrícola como en los conflictos militares, asegurando la supervivencia de sus ciudades-estado en un entorno frecuentemente hostil.
El amanecer encuentra a Geme y Nanna ya trabajando en el patio de su casa, moliendo grano para el pan diario mientras supervisa a sus hijos menores. Su hija mayor aprende a tejer bajo la guía de su abuela, preparándose para contribuir al taller textil familiar. Cuando termine este lote de tela, explica Geme y Nanna, lo llevaré al templo para intercambiarlo por aceite y cebada. El mes que viene debemos enviar la contribución para la dote de tu hermana. La familia era la unidad básica de supervivencia en la sociedad mesopotámica, y dentro de esta estructura las mujeres desempeñaban roles esenciales, aunque frecuentemente invisibilizados en los registros oficiales. Las responsabilidades femeninas abarcaban no solo la crianza de los hijos, sino también la producción de alimentos básicos, pan y cerveza, textiles y, en muchos casos, pequeños comercios. Las tablillas cuneiformes revelan que algunas mujeres administraban negocios, especialmente cervecerías y tabernas, o trabajaban como parteras, curanderas y sacerdotisas. El matrimonio en Mesopotamia era primordialmente una alianza económica entre familias. Los contratos matrimoniales detallaban meticulosamente las contribuciones de ambas familias, los derechos de la esposa y las condiciones para la disolución del matrimonio. La dote que la novia aportaba permanecía como su propiedad y servía como seguro económico para ella y sus hijos en caso de viudez o divorcio. Aunque la sociedad era patriarcal, con el marido como cabeza legal de la familia, las mujeres mesopotámicas gozaban de derechos significativos, podían poseer propiedades, testificar en cortes, iniciar divorcios en casos de negligencia o crueldad, y en algunos casos heredar de sus padres. La posición social de las mujeres variaba dramáticamente según su clase. Las mujeres de la élite, como sacerdotisas o esposas de gobernantes, podían ejercer considerable influencia e incluso autoridad formal. La sacerdotisa Enheduanna, hija del rey Sargón de Akkad, es reconocida como la primera autora identificada de la historia, componiendo himnos religiosos de gran sofisticación literaria. En contraste, las mujeres de clases bajas o esclavas tenían opciones mucho más limitadas y estaban sujetas a mayores abusos. La reproducción era fundamental en una sociedad donde la alta mortalidad infantil amenazaba la continuidad familiar. Las madres típicamente daban a luz entre 6 y 10 veces durante su vida, aunque pocos niños sobrevivían hasta la adultez. Esta realidad influyó profundamente en las prácticas sociales, incluida la adopción, que era común y estaba regulada por leyes específicas. Los niños comenzaban a contribuir a la economía familiar desde temprana edad, aprendiendo oficios específicos según su género. Los niños varones a menudo seguían la profesión paterna, mientras las niñas aprendían habilidades domésticas y productivas como la textilería o la elaboración de cerveza. Las tablillas de arcilla nos muestran que, a pesar de las rígidas estructuras sociales, la realidad cotidiana de las familias mesopotámicas estaba llena de los mismos afectos, conflictos y adaptaciones que caracterizan a las familias de todas las épocas. Cartas personales revelan preocupaciones por la salud, de familiares distantes, celebraciones por nacimientos y lamentos por pérdidas. Esta dimensión emocional de la familia complementaba su función económica y social, creando redes de apoyo mutuo que aumentaban significativamente las probabilidades de supervivencia individual en un mundo frecuentemente impredecible y peligroso. ¿Cómo podían los antiguos mesopotámicos sobrevivir en una tierra donde los ríos que daban vida también podían traer destrucción en un instante? La respuesta estaba en gran parte en su profunda conexión con lo divino. El sol comenzaba a descender sobre Uruk cuando Shamash
nuestro escriba, se dirigía hacia el gran Sigurat. Las calles bullían con actividad mientras la gente se preparaba para el festival de Akitu, la celebración del Año Nuevo que coincidía con la temporada de siembra. No era solo una fiesta, sino un ritual vital que aseguraba la supervivencia de todos. Shamash observaba cómo las familias traían ofrendas al templo, cestas de grano, jarras de cerveza, pequeños animales para el sacrificio. Cada ofrenda era un pacto con los dioses, una promesa de lealtad a cambio de protección. En lo alto del templo, el sumo sacerdote de Enlil, dios del aire y las tormentas, dirigía la ceremonia. Su voz resonaba mientras recitaba antiguas plegarias, pidiendo lluvias moderadas y cosechas abundantes. Los sacerdotes menores se movían en procesión, portando símbolos sagrados. La azada de oro de Ninurta, dios de la agricultura, y el vaso de agua cristalina de Enki, señor de las aguas subterráneas. Para los mesopotámicos, estos no eran meros símbolos, sino manifestaciones tangibles del poder divino que controlaba su existencia. El año pasado, cuando las aguas del Éufrates no subieron lo suficiente, muchos cuestionaron a los sacerdotes, susurró un anciano a Shamash. Pero luego el sumo sacerdote consultó los presagios, ordenó los rituales apropiados y las aguas finalmente llegaron. Los templos no son solo casas de oración, muchacho, son el centro mismo de nuestra supervivencia. Shamash sabía que esto era cierto. Los templos no solo servían como intermediarios entre los mortales y lo divino, sino que funcionaban como grandes centros económicos. Sus enormes graneros almacenaban parte de cada cosecha como ofrenda, pero estos alimentos no permanecían ociosos. En tiempos de escasez, los mismos templos redistribuían los alimentos entre los necesitados. Los sacerdotes no solo interpretaban la voluntad de los dioses, eran administradores, contadores y proveedores. Las tablillas cuneiformes que Shamash y otros escribas producían diariamente registraban tanto plegarias como inventarios de grano, tanto presagios divinos como registros de distribución de alimentos. Mientras la noche caía y las antorchas iluminaban el Sigurat, Shamash comprendió la genialidad del sistema. En una tierra donde la supervivencia nunca estaba garantizada, los mesopotámicos habían creado una estructura donde lo sagrado y lo práctico se entrelazaban perfectamente. Los dioses que controlaban las fuerzas naturales eran adorados, pero también se había desarrollado un sistema administrativo eficiente bajo su amparo. La religión no era solo una cuestión de fe, sino el pegamento que mantenía unida a la sociedad, conectando el cielo con la tierra y asegurando que incluso en los tiempos más difíciles siempre habría un camino hacia la supervivencia. ¿Cómo anticiparse a los caprichos de una naturaleza impredecible cuando la vida de toda una civilización dependía de ello? Los ojos de los mesopotámicos se dirigieron hacia el cielo, buscando en las estrellas el mapa que les permitiría navegar por las incertidumbres de la tierra. La noche era clara y fresca cuando Shamash subió a la terraza superior del templo. Allí encontró a Enupabil-Sag, el anciano sacerdote astrónomo, con sus ojos fijos en el horizonte oriental. «Esta noche aparecerá la constelación de Taurus», murmuró el anciano sin apartar la vista del cielo. Cuando el toro celestial se muestra completo en el cielo, las aguas comenzarán a subir en 15 días. Es el momento de reforzar los diques y preparar los campos. Durante siglos, los mesopotámicos habían observado patrones en el movimiento de los astros y habían correlacionado estos eventos celestes con cambios en la tierra. No era magia ni superstición, sino ciencia naciente. Shamash había visto las tablillas más antiguas del templo, donde generaciones de observadores habían
registrado meticulosamente cada aparición de Venus, cada eclipse lunar, cada cambio en la posición de las estrellas fijas. Estos registros se habían convertido en la base de un complejo sistema de predicción que era tan valioso como el oro. El calendario es nuestro mayor tesoro, explicó Ennu Pabilsak mientras señalaba diferentes grupos de estrellas. Sin él, plantaríamos en el momento equivocado. No estaríamos preparados para las inundaciones y nuestros barcos comerciales zarparían hacia la destrucción. El calendario mesopotámico, basado en ciclos lunares, pero ajustado a través de intercalaciones para seguir el año solar, permitía a los agricultores sincronizar sus actividades con los ritmos naturales del Tigris y el Éufrates. Shamash observó cómo el anciano hacía anotaciones en una tablilla de arcilla fresca, registrando la posición exacta de varios cuerpos celestes. Estas observaciones se compararían con registros anteriores y se utilizarían para refinar las predicciones. La gran inundación que destruyó 3 ciudades hace 2 generaciones podría haberse evitado, susurró el anciano. Las señales estaban allí en el cielo, pero pocos sabían interpretarlas entonces. Ahora sabemos más, y ese conocimiento salva vidas. El verdadero poder de la astronomía mesopotámica radicaba en su practicidad. Mientras otras culturas también observaban las estrellas, los mesopotámicos habían llevado esta práctica a un nivel de precisión asombroso, desarrollando incluso instrumentos para medir ángulos y distancias celestes. No se trataba solo de predecir el futuro en términos vagos, sino de anticipar con exactitud cuándo llegarían las lluvias, cuándo crecerían los ríos y cuándo sería seguro viajar. En una civilización donde la diferencia entre la abundancia y la hambruna podía depender de unos pocos días, este conocimiento no era un lujo académico, sino una herramienta esencial para la supervivencia colectiva. ¿Qué significa ser mortal en un mundo donde la muerte puede llegar con cada inundación, cada sequía, cada invasión? Esta pregunta atormentaba incluso a los más poderosos, y ninguna historia capturaba mejor esta angustia existencial que la epopeya de Gilgamesh, el relato más antiguo de la humanidad sobre la búsqueda de sentido frente a la inevitabilidad de la muerte. El fuego crepitaba en el centro de la plaza, mientras el narrador, un anciano de voz profunda, captaba la atención de todos los presentes. Shamash se sentó entre la multitud, aunque conocía cada palabra de la historia que estaba a punto de escuchar. Era la historia de Gilgamesh, el rey que había gobernado Uruk siglos atrás, un hombre 2/3 dios y 1/3 humano, cuya fuerza era legendaria, pero cuyo mayor enemigo resultó ser su propia mortalidad. Gilgamesh construyó nuestras murallas, altas como montañas, declamaba el narrador, señalando las imponentes fortificaciones que rodeaban la ciudad. Dominó a las bestias salvajes y desafió a los dioses, pero fue solo cuando encontró a Sinto, Enkidu, formado del barro y la saliva divina, cuando encontró un igual, un amigo. Shamash observaba cómo los niños se inclinaban hacia adelante absortos en la historia de esta amistad legendaria entre el rey civilizado y el hombre salvaje, una metáfora del equilibrio entre la naturaleza y la cultura que había permitido a Mesopotamia prosperar. La voz del narrador se volvió sombría al relatar la muerte de Enkidu, castigado por los dioses, y Gilgamesh lloró por 7 días y 7 noches, hasta que los gusanos comenzaron a caer de la nariz de su amigo. Un escalofrío recorrió a la audiencia. Todos conocían lo que seguía: la desesperada búsqueda de Gilgamesh para escapar del destino que había consumido a su amigo. Su viaje hacia los confines del mundo para encontrar a Utnapishtim,
el único hombre al que los dioses habían concedido la inmortalidad después de sobrevivir al gran diluvio. Utnapishtim le dijo a Gilgamesh: «La vida que buscas nunca la encontrarás. Cuando los dioses crearon al hombre, le asignaron la muerte, pero la vida se la quedaron para sí mismos», continuó el narrador, mientras el fuego proyectaba sombras danzantes sobre los rostros atentos. La historia avanzó hacia el momento en que Utnapishtim desafió a Gilgamesh a permanecer despierto durante 6 días y 7 noches para probar que era digno de la inmortalidad, una prueba que el exhausto rey falló casi inmediatamente. Para Shamash, como para todos los mesopotámicos, la lección era clara y poderosa. Incluso el más grande de los reyes debía aceptar los límites de la condición humana. La verdadera inmortalidad no estaba en desafiar la muerte, sino en construir algo que perdurase más allá de ella. Murallas, templos, jardines, conocimiento. Cuando Gilgamesh regresó a Uruk después de su fallida búsqueda, miró las murallas que había construido y encontró paz en ese legado tangible. La epopeya de Gilgamesh no era solo un entretenimiento, era una profunda reflexión sobre la aceptación de los ciclos naturales y la búsqueda de significado dentro de los límites de la existencia mortal. En una tierra donde la supervivencia nunca estaba garantizada, donde las inundaciones podían arrasar ciudades y las sequías podían diezmar poblaciones, este relato ofrecía una sabiduría esencial. La verdadera fortaleza no estaba en escapar de la fragilidad humana, sino en aceptarla y, a pesar de ella, crear civilización. ¿Qué queda de una civilización después de que sus ciudades se convierten en polvo y sus dioses son olvidados? ¿Qué hilos invisibles conectan las estrategias de supervivencia de los antiguos mesopotámicos con nuestros propios desafíos contemporáneos? Shamash caminaba entre las ruinas de lo que alguna vez había sido un canal de irrigación, ahora seco y parcialmente enterrado bajo la arena del desierto. A su alrededor, arqueólogos de tierras lejanas medían, fotografiaban y catalogaban cada fragmento de ladrillo, cada trozo de cerámica. «Es asombroso», comentó una joven arqueóloga, mientras mostraba a Shamash una tablilla cuneiforme recién desenterrada. Después de más de 4000 años, podemos leer sus palabras, entender sus preocupaciones, reconstruir sus vidas. El legado de Mesopotamia estaba escrito literalmente en arcilla, la escritura cuneiforme, inicialmente desarrollada para llevar registros económicos, se había convertido en el vehículo para preservar conocimiento, leyes, historias y observaciones científicas. Mientras otras civilizaciones confiaban en materiales perecederos, los mesopotámicos habían dejado bibliotecas enteras de tablillas que habían sobrevivido milenios, resistiendo incendios, inundaciones y el implacable paso del tiempo. «Estos canales que estamos excavando», explicó el director de la excavación, «utilizaban principios hidráulicos que seguimos aplicando hoy en día. La forma en que calculaban ángulos de inclinación, prevenían la erosión y distribuían el agua era extraordinariamente sofisticada». Shamash asintió, pensando en cómo esas mismas tierras entre el Tigris y el Éufrates enfrentaban hoy desafíos similares: gestión del agua, agricultura sostenible, adaptación al cambio climático. Las soluciones antiguas, nacidas de generaciones de observación y experimentación, seguían siendo relevantes. El matemático del equipo mostraba a unos estudiantes una tablilla con ecuaciones. El teorema de Pitágoras siglos antes de Pitágoras. Ecuaciones cuadráticas, cálculos astronómicos de precisión asombrosa. Los números no eran abstracciones para los mesopotámicos, sino herramientas prácticas para medir campos, calcular impuestos, predecir fenómenos naturales y distribuir recursos.
Su sistema sexagesimal, basado en el número 60, todavía gobierna cómo medimos el tiempo y los ángulos en la actualidad. Al atardecer, Shamash se sentó junto al Éufrates, observando cómo sus aguas seguían fluyendo como lo habían hecho durante el auge de Uruk, Ur y Babilonia. Las grandes ciudades habían caído, los imperios se habían desintegrado, pero muchas de las estrategias fundamentales para la supervivencia humana que habían desarrollado los mesopotámicos seguían vigentes. La necesidad de cooperación social a gran escala para gestionar recursos comunes, la importancia de registrar y transmitir conocimiento, el balance entre explotación y conservación del entorno natural, estos principios trascendían el tiempo y el espacio. La lección más profunda del legado mesopotámico no estaba en ninguna tecnología específica o sistema social, sino en su demostración de la increíble resiliencia humana. Durante 3 milenios, enfrentaron inundaciones devastadoras, sequías prolongadas, invasiones destructivas y colapsos políticos. Cada vez se adaptaron, reconstruyeron y evolucionaron. Sus ciudades fueron destruidas y reconstruidas en el mismo lugar docenas de veces, cada nueva generación aprendiendo de los éxitos y fracasos de sus antepasados. En un mundo donde enfrentamos desafíos globales que parecen abrumadores, cambio climático, escasez de recursos, inestabilidad política, la persistencia de los mesopotámicos nos ofrece una perspectiva valiosa. La civilización humana es, a la vez, frágil y notablemente resistente. Nuestra supervivencia, como la suya, dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos, cooperar y aprender de nuestro pasado.